Venga, a diferencia de otros papás, yo sí vuelvo cuando... a diferencia de otros papás, yo sí vuelvo cuando digo que voy a comprar cigarros. Ha pasado mucho tiempo, yo sé lo que están pensando, ¿es el mal del podcast? Y la respuesta es sí. Y esto es lo importante. Si es su primera vez acá, aquí hablamos de temas que, bueno, a ver, son o deberían de ser importantes, pero al mismo tiempo son temas que normalmente no leemos o no les ponemos mucha atención porque está fuera de nuestra burbuja inmediata de escándalos y noticias locales. Es una enorme tarea, yo sé. Entonces hacemos lo que sea para que sea más fácil para ustedes. Y hoy hablamos de un príncipe, un tenista, Corea del Norte, y finalmente profundizamos en qué putas podemos esperar del 2020 y con el COVID-19. Empecemos. Antes de empezar, recuerden darle like de una vez como a la ya, compartir este video, dejarnos un comentario y que, hey, somos una plataforma totalmente independiente, amigos. Entonces, recuerden, pueden ayudarnos convirtiéndose en Patreons, en patreon.com/nopasanaoficial. Pero ahora sí, ya que hice los anuncios que necesitaba en caso de que nos demoneticen el video o lo supriman o todo lo que van a hacer, hablemos del Principito. No, definitivamente no es ese. Bueno, solo que nos hayamos perdido otro libro en donde en vez de visitarnos otros planetas, el Principito visitó a la isla de Jeffrey Epstein. No, claramente estoy hablando del príncipe Andrew. Para los que no saben, este es el segundo hijo de la reina Isabel, quien durante algún tiempo ha estado peleando las alegaciones de que su relación con Jeffrey Epstein, quien definitivamente no se suicidó, solo para que sepan y recordarles ese hecho, pudo tal vez posiblemente haber sido algo problemática. La principal de esas alegaciones y la que ha causado toda la conmoción viene de Virginia Giuffre, quien alega que Andrew la violó cuando ella era una adolescente, precisamente durante la época en la cual el príncipe Andrew era amigo de Jeffrey Epstein. Ahora, algunos de ustedes se pueden estar preguntando, ¿qué posible evidencia hay de que el príncipe Andrew realmente tuvo una relación con Jeffrey Epstein o Ghislaine Maxwell? A ver, en la época de post-Me Too, ¿cuántas acusaciones no han habido? ¿Quién dice que realmente Andrew siquiera conocía a Virginia? Sí, hay demasiada. Más bien es demasiada la cantidad de tiempo que ha pasado con la cantidad de evidencia que hay para que esto venga a la autoridad. Hasta ahora los abogados de Andrew, y me tengo que imaginar toda la fuerza del Reino Unido, ha hecho lo posible por desmentir, alejar e intentar prevenir que las alegaciones de Virginia Giuffre pasaran a juicio. Pero recientemente un juez en Nueva York accedió a que el caso continuara. Todo esto provocó que ahora Andrew, quien era conocido como el Duke of York, perderá sus reconocimientos y honores militares, así como el título de que le digan His Royal Highness. Que a ver, puede parecer insignificante en esquema de cambios y consecuencias, y probablemente lo sea, pero para algunos analistas representa un distanciamiento oficial y por lo menos un reconocimiento de algún tipo que esas alegaciones son serias y verdad. Ahora, Andrew tendrá que enfrentarse al juicio como un ciudadano ordinario. Y honestamente estoy algo sorprendido que un hombre en una posición de poder vea cualquier consecuencia por comportamiento de este tipo. Es, por más depresivo que sea, realmente sorprendente. Me tengo que imaginar la presión de que Ghislaine Maxwell, la socia número 1 de Epstein, esté en la cárcel y no tenga ninguna motivación para no cantar nombres, debe también tener su peso. Pero encima de eso me gustaría pensar que tal vez el mundo sí está cambiando. A ver, esa no es ni la primera ni la última instancia de una persona o un hombre en una posición de poder utilizando ese poder para abusar de otras personas. Hoy todos entendemos que estos abusos van desde comportamientos inapropiados en el trabajo hasta horrorosos casos como este de violación a una menor de edad. Y por más distanciadas que pensemos estén estas situaciones, todas son parte del mismo sistema. Uno que ha permitido no solo que esto suceda, sino que el comportamiento exista sin mayor consecuencia y encima que estos personajes logren surgir hasta obtener cargos importantes en nuestra sociedad. Pero bueno, veremos qué pasa y cómo nosotros nos vamos a comportar de aquí en adelante. Ahora, en una movida totalmente irónica, Australia ha causado noticias alrededor del mundo por deportar a alguien. Para los que se han perdido este drama, resulta que Novak Djokovic, el número 1 de tenis en el mundo actualmente, ha estado en una pelea legal con Australia para intentar evitar ser deportado dado su estatus de vacunación. Todo el tema es que Djokovic entra a Australia diciendo que a pesar de que no estaba vacunado, él ya ha tenido COVID dentro de los últimos 6 meses, esperando que eso le permitiera jugar. En ese momento el ministro de Salud de Australia, Greg Hunt, le escribe al director del torneo que eso no le permitiría entrar al país sin hacer cuarentena. En medio de diciembre, a Djokovic le da COVID, se recupera y el 30 recibe una carta por parte de Tennis Australia que según ellos sí le permitiría entrar al país sin tener que hacer la cuarentena o estar vacunado.
ya que le acaba de dar COVID y presenta anticuerpos. Pero cuando llega a Australia, lo detienen y el primer ministro dice que como el ministro de Salud ya le había reportado, solo haber tenido COVID ya no es suficiente para entrar sin tener que hacer cuarentena o estar vacunado. Y aquí es donde empieza la pelea legal. Durante casi 2 semanas, Jovic y su equipo legal intentan argumentar con el gobierno de Australia para permitirle quedarse en el país durante el torneo, pero todo termina en que el ministro de Inmigración toma la situación en sus manos y le cancela la visa por completo y lo deporta. Una decisión que no puede ser argumentada legalmente, resultando en que él se tenga que ir del país. Y esto ha sido un desastre, porque bueno, primero, claramente, ha creado una ola de indignación ante la comunidad antivacuna, quien respalda la posición de Jovic de no querer vacunarse. Por parte de algunos que están en el centro, que dicen, bueno, no tiene su vacuna, pero tiene anticuerpos por la infección. Y la gente que dice, hey, esas son las reglas, entonces están mamando. De mi lado, soy como en el centro. Por un lado, definitivamente no creo que Jovic sea el bastión de la ciencia del cual nadie jamás debería estar detrás. Para los que no saben, aparte de ser antivacunas, él es alternativo, digamos. Jovic ha dicho cosas como que un nutricionista le enseñó que él era alérgico al gluten en una prueba donde sostuvo pan en una mano y vio que la mano en contacto con el pan era más débil que la otra. O que el pensamiento positivo podía limpiar el agua contaminada. Sí, en serio. ¿Quién hubiera dicho que ser bueno en un deporte no está intrínsecamente relacionado con pensamiento crítico, racional o verdadero? Por otro lado, entiendo a la gente que dice que es un poco absurdo no tomar en cuenta su infección reciente. A ver, hay incontables estudios que demuestran que los anticuerpos de la infección previa trabajan como deberían de trabajar, como una vacuna natural. Pero a ver, finalmente caigo como en lo más obvio. Una persona no debería de esperar que un gobierno cambie por él o por ella. Si Jovic quiere jugar en Australia, entonces literalmente pégate a las reglas del juego, mae. En lo personal, yo jamás hubiera reemplazado el dinero, oportunidad y patrocinadores que probablemente va a perder ahora por este berrinche por no vacunarme. Por ese tipo de dinero, posición y oportunidad haría mucho más. Y a ver, por mucho menos también. Ahora, en algo corto pero preocupante, solo quiero mencionarles como a pesar de que las películas como Don't Look Up nos recuerdan que nuestra inevitable destrucción puede estar totalmente fuera de nuestro control, también nosotros los humanos somos capaces de hacer el trabajo enteramente por nuestra propia cuenta. A lo que me refiero es que esta semana Corea del Norte logró lanzar un misil hipersónico con éxito. El segundo en menos de una semana. Los misiles hipersónicos son particularmente difíciles de interceptar ya que viajan a una velocidad de Mach 5 y pueden cambiar el rumbo en pleno vuelo. Normalmente estos ensayos y esas pruebas vienen cuando Corea del Norte está pasando por alguna dificultad y sirven como puntos para pedir levantamiento de sanciones o ayuda internacional o cosas de este estilo. Pero quién sabe, tal vez Kim sí está planeando algo y tal vez lo logre y tal vez el 2022 venga con algo que no esperábamos, guerra nuclear. Qué emocionante. Ahora, pasamos a hablar sobre qué sí esperábamos del 2022 y era nuestra historia principal de hoy, que es ¿a dónde está la pandemia? Porque sí, aquí seguimos. Yay. El primer repaso es ver si ya sabemos de dónde salió el virus, o bueno, si ya los gobiernos del mundo aceptaron lo que es plenamente obvio para algunos de nosotros, no sé. Por ahora la teoría tal vez más sonada y apoyada por muchísimas personas, como por ejemplo Jimmy Metzl. ¿Quién es Jimmy Metzl? Dicen ustedes. Un PhD de Oxford con un JD en la Facultad de Derecho de Harvard y un magna cum laude graduado de Phi Beta Kappa de la Universidad de Brown, experto en tecnología de salud y geopolítica y que forma parte del Comité Asesor de Expertos de la OMS en edición del genoma humano. Es decir, un mae que el guillo sabe. La teoría más sostenida es que el coronavirus surgió de una fuga accidental de uno de los institutos de virología en Wuhan. Pero, ya que para el gobierno autoritario comunista chino y para los intereses privados y públicos del gringo no es necesariamente conveniente esa narrativa, hay otras teorías. Una de las primeras fue la del mercado de Wuhan, no sé si se acuerdan. Esa de las sopas de murciélagos y los bisones y toda esa vara. Bueno, no sé si sabían, pero desde hace algún tiempo el mismo gobierno chino aceptó que es poco probable, para no decir que lo descartaron por completo, la teoría del mercado de Wuhan. Zheng Guang, el principal epidemiólogo de China, aseguró que las pruebas de muestras encontradas en el mercado no mostraron vínculos entre los animales que se vendían y el patógeno. Ahora, no se dejen engañar, en realidad eso no es nada asombrante. Si tomamos en cuenta que en un intento por mantener el higiene al inicio del brote, o como lo dijeron, cerraron el mercado, lo limpiaron, desinfectaron por completo, en un proceso que destruyó cientos de pistas y evidencias. Pero continuaron usando esa misma excusa de la pandemia empezó en el mercado durante algún tiempo mientras se podía, supongo yo. Una vez desechada esa teoría, el gobierno chino dirigió la atención hacia la otra,
la comida congelada importada. En pocas palabras, desde diciembre del 2020, medios estatales chinos y funcionarios del gobierno comenzaron a sugerir y promover la teoría de que el virus se introdujo al país a través de importaciones de alimentos congelados. Presentaron pruebas diciendo que encontraron rastro del virus en el empaque de productos que incluyen carne de cerdo estadounidense, camarón saudí y carne brasileña, es decir, como de todo lado menos ellos. Una teoría que claramente empujaba eso mismo, la bola de donde salió el virus a otros países. Esta teoría causó una enorme controversia cuando salió a la luz, porque expertos en enfermedades infecciosas decían que las superficies frías podían transmitir el virus. A todo esto hay que agregarle el secretismo con el que el gobierno chino ha manejado la pandemia, desde encarcelar a científicos, a periodistas, hasta eliminar enormes cantidades de datos del mismo laboratorio de Wuhan. La tercera teoría es la del laboratorio de Wuhan. Jamie, el personaje del cual hablé al principio, explica la teoría poniéndole una línea de tiempo que empieza en el 2012. En el 2012, un grupo de mineros que están trabajando en una mina que estaba totalmente plagada por murciélagos se enferman con síntomas similares a los que hoy conocemos fueron la primera cepa de COVID-19. Esas muestras de esas personas enfermas se llevan al laboratorio de Wuhan nivel 4, el cual estaba en ese momento estudiando coronavirus basados en murciélagos. Ahora, lo interesante acá es que una organización de Estados Unidos, el NIH, admitió el año pasado haber financiado investigaciones de coronavirus en este mismo laboratorio para hacerlos más infecciosos, algo que se llama ganancia de función. Ganancia de función, en pocas palabras, es cuando se toma un virus y se potencia haciéndolo más peligroso. Eso pueden ser diferentes cosas, desde ser lo más contagioso hasta hacer que la enfermedad que el virus provoca sea más peligrosa. La razón en la cual se justifica hacer estudios de este tipo, que se potencie un virus, lo cual parece obviamente ser total y completamente absurdo y loco, es para que en caso de que un virus similar en algún momento aparezca, tengamos cómo prevenirlo. Claramente, en esa situación, eso no pasó. Y aquí hay muchas cosas preocupantes. Por ejemplo, una de las organizaciones que estaba trabajando en colaboración con el NIH y el laboratorio de Wuhan, el EcoHealth Alliance, admitió haber sido sancionado por haber trabajado en ganancia de función en un margen de que le hacía el virus 10 veces más peligroso que originalmente, algo que no se podía hacer. Otra cosa es que el laboratorio de Wuhan también había sido sancionado por tener malas prácticas en cuanto a la contención de virus y prácticas de laboratorio en sí mismo. Además de que en el momento que la pandemia se empieza a esparcir y sale de la contención de los medios estatales chinos, agarran el laboratorio, limpian los datos, encarcelan a algunos de los doctores y periodistas que estaban reportando que estaba sucediendo en ese mismo laboratorio. Y hay un sinfín de otras cosas, como por ejemplo, esposas de los científicos que trabajaban en el virus se enfermaron temprano en noviembre del 2019 con patógenos similares al coronavirus 19. Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué tan locos suena esta teoría? Que Wuhan, China, donde existe un laboratorio que estaban explorando coronavirus de murciélago, que son exactamente iguales al coronavirus que conocemos hoy como COVID-19, que fue sancionado por malas prácticas de trabajo, que además estaba trabajando en realizar ejercicios de ganancia de función en conjunto con diferentes países, incluidos Estados Unidos, que de ahí haya salido el virus o que haya salido de un mercado a los 200 metros. No sé, ¿qué suena más razonable? Ahora, una de las preguntas importantes es, ¿qué importa? ¿Por qué nos importa de dónde salió el virus? Y esto es por varias razones. Una de las principales es una que los científicos han estado apuntando recientemente, y es que si aceptamos el hecho de que este virus salió del laboratorio donde estaban practicando ganancia de función, podemos entonces saber los peligros de la ganancia de función y entonces decir, cuando vamos a tomar la decisión de parte de un gobierno de que si vamos a hacer ganancia de función o no, medir los riesgos reales, uno de los cuales es, vamos a provocar una pandemia. Es posible que una pandemia surja y venga y aparezca algún día de estos, no sé, como la que está pasando actualmente. Otra de las consecuencias es que hay personas que pueden estar directamente relacionadas y pueden ser nombrados como los causantes de la pandemia. No causantes principales, pero pueden ser personas que tienen algún tipo de consecuencia. Una de estas, por ejemplo, son personas en altos cargos y mandatos, como Dr. Fauci, que trabajaba con EcoHealth Alliance y empujó el régimen de ganancia de función que probablemente o posiblemente nos trajo la pandemia. Entonces, si hay responsables que están en cargos altos tomando decisiones y tienen un mando inmediato sobre los análisis de datos que se están haciendo a nivel mundial, como los de Dr. Fauci, puede haber algún conflicto de interés entre esa persona y sus motivaciones para tomar decisiones, algo que nos pone en riesgo a todos. Pero bueno, pasemos de los orígenes de la pandemia a algo mucho más controversial, la vacuna. Pero antes de hablar de nuestros amigos los antivacunas, que pasaron de ser de un nicho de mamás de helicóptero y hippies a una gran parte de la población mundial, a la disponibilidad de la vacuna, que sigue siendo un tema. En junio del año pasado sabíamos que el 75% de las vacunas estaban siendo aglomeradas por tan solo 10 países.
¿Quieren saber cuáles? Estados Unidos, Israel, Emiratos Árabes, el Reino Unido y Canadá. Y esto, obviamente, hace tiempo sabíamos que iba a ser un problema. De hecho, que de eso mismo hablamos en Lo Importante hace algún tiempo. Veamos. De nada sirve la vacuna si literalmente no logramos vacunar a la mayoría de todo el planeta. Recordemos que la pandemia empezó en Wuhan. Que de paso, el de dónde salió es algo que ya tocamos y ahora resulta que no soy conspiranoico, pero puede que tenga razón. Ah, ¿verdad? Qué bonito. Después de salir de Wuhan, llegó a literalmente todas las esquinas del planeta. Entonces, si en una esquina no están inmunizados, lo mismo claramente puede volver a pasar. En especial cuando consideramos que si grandes pedazos de la población no se vacunan, pueden aparecer nuevas cepas que dejan a los vacunados exactamente a donde comenzaron, sin inmunidad. En teoría, para intentar evitar una situación como esta, se inventó un mecanismo llamado COVAX. Ahora, si ese tipo de análisis profético que nos dijo que Omicron básicamente iba a pasar, no dije el nombre, pero en ese momento había muchas variantes, no sabía hasta cuándo iba a llegar Omicron. No los convence de volverse Patreons, entonces no sé qué lo hará. Algunos también dicen que es el mostacho que me da la habilidad de hacer ese tipo de análisis intelectual. O otros también dicen que era obvio que eso iba a pasar. Entonces que los otros países no debieron haber hecho eso, porque nada más era obvio. Pero bueno, también podemos decir que yo soy un genio y eso está súper cool. Y es algo que ha venido pasando durante mucho tiempo. Para enero del 2021, 96% de todas las vacunas de Pfizer y el 100% de Moderna ya tenían dueño. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿podrá nuestro egoísmo nacionalista continuar una versión de los eventos en la cual un país se vacuna 3, 4, 5, 6, 7 veces mientras los otros países no tienen ni siquiera una sola dosis? En Sudáfrica, por ejemplo, donde primero pegó la ola de Omicron, el 70% de las personas no estaban vacunadas. Y entendiendo perfectamente que yo no soy un antivacunas, me levanto otra pregunta que es ¿cuántas versiones de vacunaciones repetitivas podemos hacer antes de que sea problemático? ¿Cuántas dosis subsecuentes podemos hacer viendo que el problema no está necesariamente en cómo combatimos las variantes, pero es en general inmunidad de rebaño generalizada, que era la primera intención de la inmunización a nivel global? Algo que, bueno, parece va a pasar de todas maneras. Aquí la única buena noticia de todo lo que está pasando es que las variantes, y en especial Omicron, que es la que está compitiendo a nivel mundial por el top spot, felicidades Omicron, te está yendo súper bien. Algo que ustedes mismos deben de reconocer si fueron a algún lugar en Año Nuevo o si han salido de su casa. Básicamente todo el mundo está pegado. Es que gracias a Omicron, el rango de velocidad de contagios y lo infeccioso que es, todo el planeta probablemente se va a pegar. Y por muy buena suerte, Omicron parece no ser tan peligrosa como las demás. En varios lugares del mundo estamos viendo los casos alzarse tremendamente, pero los casos de hospitalización, enfermedad grave y muerte no están a ese ritmo. Ahora, esto es algo que se ha repetido muchas veces y muchos expertos alrededor del mundo continúan diciendo Omicron va a ser el fin de la pandemia, que tal vez lo sea y ojalá sí lo sea y ojalá tengan razón, pero aquí hay un punto muy importante de hacer, que ese fin de la pandemia no va a venir sin sufrimiento, porque a pesar de que sí, los márgenes porcentuales de enfermedad grave, hospitalización y muerte son mucho menores que los de Delta o los de la Alfa o los de la Mu, que fue la que me dio a mí, la realidad es que sí se va a morir gente, porque en verdad, si son por cada 10 personas, 100,000 se mueren, y si tenemos 10 millones de personas infectadas, ¿verdad? Los números van a crecer. Los sistemas hospitalarios sí van a colapsar. Ya está pasando. Las muertes sí van a venir. Y un factor definitivo, diferenciador entre esas personas que se enferman gravemente y se mueren, les guste o no, lo tengo que decir, es la vacuna. Ahora, no es la única cosa. Aquí hay muchas cosas en juego. Una cosa que es las que nadie habla, las comorbilidades. Por ejemplo, la gordura es una enorme comorbilidad. No, trato de hacer un chiste ahí, pero bueno, salió, no quiero decir nada malo. De los cuales los gobiernos no hacen. La salud personal es otra enorme. Riesgos como el alcohol, los cigarros, etcétera, son determinantes en la salud personal contra el COVID y bueno, contra todas las cosas que existen en este mundo. Tratamientos antes de la enfermedad, post la enfermedad, profilácticos que ahora están trabajando en algunos las casas farmacéuticas y también hay otros que pueden buscar en internet que mucha gente está usando que resultan positivos. Yo puedo hablar de mí mismo, yo he tratado de todo y cuando mi familiar les dio COVID, hicimos todo lo posible para estar mejores. En fin, nuestra realidad ha cambiado muchísimo. Vivimos en un mundo de restricciones, de pruebas, de pasaportes QR, de vacunación obligatoria o no obligatoria, de juicios, de prejuicios y de muchas contradicciones. Por ejemplo, la CDC pasó de acortar el aislamiento de 5 días a devolverlo a 10. Finalmente aceptaron que las mascarillas de tela que mucha gente se pone no sirven de absolutamente nada y que solo las N95 y para arriba realmente son eficientes, cosas que hemos sabido durante mucho tiempo, que la ventilación hace mucho para no propagar el virus.
En fin, hay mucha información y es muy difícil navegarlo. Por eso los invitamos a seguir continuando la conversación con nosotros. Hay que estar muy abierto a todo lo que viene. Lo que sí es cierto es que hay cosas que la ciencia está diciendo y que los datos nos dicen y que la mayoría de la gente sabe. Por ejemplo, que hoy un 56% del planeta Tierra está vacunado, lo cual yo esperaría le trajera un poquito de paz a esa gente que piensa algo malo les va a pasar. Hay certidumbre en números. Como por ejemplo, cuántas dosis esperan que nos pongamos y si realmente es tan eficiente. En Israel ya van por la cuarta. Hay estudios que apuntan que eso podría afectar la inmunidad natural. Entonces, claramente no es un argumento blanco y negro, pero sí es un argumento que hay que tener al respecto de todo. Y eso, señores, es lo que nos prepara para el 2022. Es un capítulo un poco diferente, un poco más conversacional. Pero quería reintroducirme a todos ustedes y decirles que estamos de vuelta para este año. Recuerden que las noticias no se acaban cuando el show sí, y por eso nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en básicamente todas las plataformas web que hay. Que se suscriban al boletín diario, así pueden tener las noticias todos los días, con un podcast que se las lee, bueno, no se las lee, pero se las cuenta, es de Sergio contándoselas, y resumidas por Sergio y Kenneth y por los periodistas de No Pasa Nada, como diciéndoles qué tienen que saber todos los días. Que vean Welcome to Chepe, que vean Lo Desconocido, que vean Que Pasa No Pasa Nada, que vean Lo Bueno y Lo Malo, que vean Jugando con Fuego y que por favor nos apoyen en patreon.com/nopasanadaoficial. Tengan un feliz domingo, nos vemos la próxima semana.